Y vamos ahora con más tiempo del usual con nuestra compañera Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, que conduce aquí en este canal astillero el programa de Economía Social. Gracias a todos, a todas por estar en esta audición. Hay muchos mensajes y vamos de inmediato con Claudia Villegas. Claudia, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarlos a todos y a todas. Oye, Claudia, fíjate que cuando estaban chavitos mis hijos decían te va cuando alguien le tocaba porque era quien correspondía entrar. No sé si la expresión esté bien construida o no, pero decían te va. Entonces, en este caso, Claudia, luego del debate de aspirantes presidenciales de ayer, de propuestas sobre las 40 horas, pero beneficiando a los empresarios, de ofrecimiento de rebaja de exención de impuestos para quienes ganen menos de 15,000 pesos mensuales, en fin, creo que ahora sí te va, Claudia, que nos digas cómo viste el debate desde ese punto de vista de la economía, las finanzas, los negocios, cómo va el asunto. Así es que Claudia Villegas va con su comentario. Muchas gracias, Julio. Pues sí, en efecto, me parece que los electores ayer ganamos en el debate porque logramos ver como si fuera una placa de rayos X, Julio, quién es la candidata Xóchitl Gálvez. Porque Xóchitl Gálvez había estado buscando asumirse, validarse como la candidata ciudadana. De hecho, esa fue pues gran parte de su narrativa durante los primeros meses de la campaña. Pero ayer, cuando se trató de hablar de modelo económico, si bien ella no tiene estructurado un plan, no tiene estructurado un modelo, porque la manera, el sincretismo, la acumulación, digamos, de fuerzas políticas y económicas que respaldan la candidatura de Xóchitl Gálvez no le ha permitido frasearla de una manera acertada. Ayer vimos varias cosas muy interesantes. A mí, Julio, amigos y amigas de Astillero, me había desilusionado el debate porque claramente la estrategia de Xóchitl Gálvez, sabiendo que a diferencia de otros ciclos económicos, Julio, la economía mexicana pues no enfrenta ese riesgo de una depreciación acelerada del tipo de cambio, no enfrenta una salida de capitales, no enfrenta, como sucedió en otros fines de sexenio, ese temor, ese miedo de que la economía se desbarranque por problemas estructurales. La candidata Xóchitl Gálvez lo que hizo fue llevar la discusión económica en lo estructural al terreno otra vez del miedo. Volvió a hacer lo que hizo en Acapulco, hablar del problema de la seguridad, de estos factores idiosincráticos que ni siquiera ella avanza en definirlos así, que son factores idiosincráticos como la toma de carreteras, el derecho de piso, tantos temas que afectan una economía tan grande como la mexicana, un territorio tan extenso en donde sabemos que el problema de la seguridad es un problema estructural. Ella buscó por todas las vías llevar el problema de la seguridad al plano económico. La candidata Claudia Sheinbaum logró de alguna manera ubicarlo otra vez en lo que se está haciendo, porque como mencionamos en otras ocasiones, Julio, Xóchitl Gálvez lo único que tiene es un discurso, una narrativa del miedo, pero no tiene una propuesta estructurada de cómo involucrar a las fiscalías, de cómo involucrar a la Guardia Nacional. Vaya, Julio, ni siquiera tiene ese diagnóstico de cómo la delincuencia organizada se está cartelizando, que esto es algo que sabemos que está sucediendo y que se necesita, por lo tanto, una estrategia totalmente bien armada y estructurada, que es de lo que sí ha hablado Sheinbaum. Ella reconoció en la Ciudad de México que había crimen organizado y que así se comenzó a de alguna manera atacar. Pero volviendo al tema económico, Julio, lo que podemos ver en este debate, que no fue un debate, sino que fue, bueno, pues una estrategia, yo lo veo también como una especie de show en donde Xóchitl Gálvez buscaba validar sus bases,
validar que sí, como lo dijo Julio, y por primera vez lo dijo, soy la candidata del PRI, del PAN, del PRD. Lo dijo con todas sus letras. ¿Y eso qué representa, insisto, Julio, para los electores? Para los electores representa cuáles son esos intereses, esos poderes fácticos que están detrás de estos partidos políticos. Y no pasó mucho tiempo en el debate cuando ya nos los estaba avisando, nos estaba diciendo, sí, no 48, 40, pero siempre y cuando a los empresarios se les dé algún estímulo fiscal. No nos engañemos, Julio, porque en redes sociales también decían, es que lo que sucede es que no piensan en las pymes, las MIPYMES son las que dan mayor empleo. Sí, las MIPYMES son las que dan de cada 10 empleos, 7 provienen de MIPYMES. Hay 3 millones de MIPYMES que están en la informalidad. Eso creo que Xóchitl Gálvez no era un mensaje para las MIPYMES ni un beneficio para las MIPYMES. Ella, como sucedió con el tema de la deducibilidad o de la condonación, prohibida, por cierto, en la Constitución, no importa si eres pequeño, grande o microcontribuyente, Julio, los perdones fiscales están prohibidos en la Constitución. Pero Julio, hablando del relativismo con el que Xóchitl tocó todos los temas, pues ella lo que hizo fue tocar esos temas que al parecer benefician a los micro o a las personas que ganan menos de 15,000, para en realidad romper lo que se ha logrado hasta ahora y que es parte del modelo de la 4T, dividir los intereses, al menos en la parte de contribuciones fiscales, dividir nunca más los intereses de los empresarios por encima de los intereses del Estado mexicano, porque necesitamos cobrar impuestos. Hasta ahí, Julio, respecto a lo que vi de Xóchitl Gálvez validándose como pues la candidata de los poderes económicos fácticos, tratando de decirles, aquí estoy, sí voy a responder a lo que ustedes quieren, porque claramente los empresarios no están contentos ni con el estilo, ni con las formas, ni con la conducción de Xóchitl Gálvez. ¿Ganó o no ganó el debate, como diría Garibay, Julio, en un escenario pugilístico? Puede ser que ganara el debate o que tuviera más puntos respecto al anterior debate, pero no se validó como una propuesta de una candidata que pueda resolver, que pueda hacer frente a los grandes problemas económicos del país, ambientales, de seguridad social, sin atender los poderes que trae en la cartera, Julio. Claudia, fíjate que en el título que tenemos de la plática de hoy, del programa de hoy, pues pusimos la idea de los ataques, pero también los zigzagueos, porque todo lo que dices estoy totalmente de acuerdo, pero ayer ya sabes que en los momentos en los que no está uno al aire, a veces platicamos lo que luego ya nos ponemos más formalitos ya frente a la cámara y ya no lo señalamos. Mira, nuestro título de hoy dice Xóchitl ataca y zigzaguea. No sé qué opines de esto, porque nosotros ayer que estábamos viendo el debate decíamos, oye, en momentos pareciera que quiere decir sí, los empresarios se vuelca de aquel lado y luego regresa y dice, pero se pone más populista que los populistas y en algunas cosas pareciera incluso que como diciendo, oigan, algunas de las cosas de López Obrador yo las tengo, yo soy también López Obrador, y luego el zigzagueo hacia todo lo que has planteado. ¿Qué opinas, Claudia? Yo estoy totalmente de acuerdo, Julio, porque Xóchitl Gálvez, como no tiene una propuesta de modelo económico, como lo que tiene es el compromiso de responder con los intereses, con los poderes de los empresarios, pero con los intereses corporativos desde el PRI, para que regresen. Lo que dijo Julio, no sé si ustedes lo notaron también, seguro que sí, hay que dar contratos, pero no solo a los de ellos. Entonces, creo que en esta reflexión que Xóchitl claramente no hace, de pronto se le filtran las verdaderas intenciones, los verdaderos incentivos que trae en una campaña muy complicada, llena de intereses. Por eso zigzaguea,
por eso va de un lado a otro, pero para mí, Julio, no me parece que sea gratuito que haya tocado dos temas. El de, en mi gobierno, los que ganan 15,000 pesos no van a pagar impuestos y vamos a darles incentivos a los empresarios si se baja la jornada laboral. Claramente no es gratuito porque lo que ella busca es recuperar esos espacios de poder económico que se tenían durante el gobierno del PRI y del PAN. Por eso fue muy importante lo que pasó ayer en el debate, Julio. Ese zigzagueo nos confirma lo que nos había contado la 4T durante 5 años, que hay poderes que buscan controlar la economía para seguir en un problema del que no hemos salido, Julio, que es la desigualdad. Esa sería mi crítica para Claudia Sheinbaum. Sí está enarbolando y defendiendo, como ella lo dijo, todo el proyecto de la 4T, que ha tenido un gran momento debido a la disciplina fiscal que se tuvo durante los primeros 4 o 5 años. Pero ya las gráficas y ya las estadísticas de nuestro Instituto Autónomo de Estadística, Julio, hablan de que hay un empobrecimiento de los emprendedores. Ya habla de que hay una dependencia a la red de protección social y que por eso el consumo interno ha pasado de 2 a 4 por primera vez. ¿A qué me refiero? La economía va bien, pero podría estar mejor y sobre todo se necesita que esta candidata, que seguramente llegará a la presidencia, nos hable de manera responsable cómo se va a dar esa transición, ese cambio cuántico en la economía, porque necesitamos que esta economía siga funcionando, que crezca, que tengamos empleos mejor pagados y que se respete esa división de intereses. Creo que ese es un gran desafío que tiene la candidata Sheinbaum, Julio. Ole, Claudia, pues efectivamente muy interesante todo lo que nos dices y todo lo que nos planteas. Claudia, estamos ya en la parte final de este proceso electoral. Estamos a casi a 30 días de concurrir a las urnas y que se realice la jornada electoral, en términos que en apariencia caminan todas las encuestas de opinión hacia el triunfo de Claudia Sheinbaum. Pero, ¿qué signos complicados ves en cuestión económica, en cuestión de finanzas? Te lo digo porque, bueno, en el terreno político nos preocupa la violencia creciente contra candidatos, el clima de zozobra, el clima de incertidumbre que se está metiendo en el ámbito político y la pretensión de algunos grupos, partidos y aspirantes que parecían estar decididos a meter el pie con la idea de poder impugnar la elección y pretender anularla. Pero en el otro ámbito, economía, negocios, finanzas, ¿qué riesgos o qué circunstancias te producen alerta en este tramo de los últimos 30 días, Claudia? Julio, básicamente creo que lo más importante que tenemos es que exista un reconocimiento. Yo sé, Julio, que esto no va a suceder porque son políticos, son campañas y hay mucho en juego, pero la economía, los electores, los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas, necesitamos un diagnóstico y no importa si no lo dan a conocer, porque ya sabemos que todo puede ser usado en contra en estos últimos 30 días. Pero el diagnóstico, por ejemplo, que hizo el doctor David Kerstenovich en temas de salud es uno de los diagnósticos más sinceros que se ha hecho sobre lo que falla en el sistema de salud, sobre cómo hay que resolverlo. Creo que en economía lo que necesitamos claramente es que Sheinbaum tenga, y seguramente, no sé, Julio, a lo mejor me estoy adelantando, pero me preocupa mucho que se sigan respaldando narrativas que eran válidas hace 2 años. Tenemos un problema con el déficit presupuestario que aumentó, sí hay un margen, pero que necesitamos que, por ejemplo, como en el AIFA, Julio, que ya está generando utilidades,
comience a disminuir el monto de erogaciones que se hacen para los grandes proyectos insignia y que esos proyectos no solo absorban recursos, sino que comiencen a funcionar. A mí es lo que me preocupa mucho. Creo que a lo mejor soy un poco pues pesimista de cómo se tienen que amarrar estos puntos delicados. Tenemos la gran ventaja, Julio, de que estamos muy vinculados con la economía de Estados Unidos, pero eso también puede ser una desventaja, que los próximos 30 días no se presente un descalabro de la economía de Estados Unidos que nos haga pensar en que hay que de verdad preocuparnos porque el modelo sea realmente a prueba de balas. ¿Y a qué me refiero? Que no aumente la deuda. Eso es súper importante. Pero bueno, durante los próximos 30 días que tenemos, Julio, contestando, porque ya agarré monte por otro lado, que es lo que me No, preocupa. bien. Muchas gracias. 30 días. Las votaciones, y aunque no lo quieran reconocer, las votaciones se hacen con el bolsillo. ¿Cómo se siente la clase media con este gobierno? ¿Cómo se siente la clase media con Sheinbaum? ¿Cómo la clase menos favorecida está contenta con lo que ha pasado en este gobierno? ¿Cómo la tasa de desempleo es una de las más bajas en la historia porque el mercado interno está funcionando? Las votaciones, insisto, Julio, se definen cómo se siente la gente desde el bolsillo, desde su familia. Entonces, Julio, creo que vamos a tener una elección en donde sí va a pesar mucho pues el deterioro de la clase media, pero la fortaleza de las clases menos favorecidas. Pues Claudia, de verdad, muchas gracias por esta lectura necesaria de lo que está en el fondo, de lo que estamos viendo y de lo que está sucediendo en ese debate de aspirantes presidenciales. De veras, hay muchos comentarios que aprecian y te agradecen el que nos hayas dado esta visión y este contexto. Así es que, puestos para vernos mañana a las 8 de la noche en otra emisión de Economía Social. Claudia. Así es, querido Julio, mañana los esperamos a las 8 de la noche. Vamos a seguir con este tema de cómo vamos a votar durante las próximas elecciones, si 5 de 5, 4 de 4, 6 de 6 y por qué son importantes para el modelo económico. Gracias, Julio, y felicidades por la transmisión a todo el equipo y a tus grandes colaboradores. Y mi apoyo, por supuesto, Julio, tú sabes que yo he reporteado desde blanco y negro a Ricardo Salinas Pliego. No tengo ninguna filia, ninguna fobia contra él, pero claramente ha sido un empresario que tiene lo que los inversionistas llaman el Salinas Risk. Tú vas a invertir en alguna acción, algún bono de Salinas, ya sabes que puedes tener un gran descalabro o que puedes ganar dinero, pero siempre hay ese riesgo y no debería de ser esa la dinámica de los empresarios en nuestro país, Julio. Todo mi apoyo y mi solidaridad y mi admiración siempre. Claudia, eres muy amable. Nos seguimos viendo, te agradecemos todo. Gracias y seguimos en contacto. Hasta luego, Claudia. Muchas gracias, Julio.